Buenas tardes, mis chicos. En este video yo les voy a explicar en qué consiste el proyecto número 4. Lo que ustedes van a hacer en el proyecto número 4, que se llama ¿Cuánto azúcar basta? Y en el que ustedes deberán realizar un informe estadístico. Antes de hacer el informe, ustedes deben hacer varias cosas. Lo primero es que ustedes tienen una infografía con varias imágenes de alimentos con sus cantidades de azúcar, es decir, la cantidad de azúcar que contienen, que está en la página 25. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues, según esto, ustedes van a hacer lo siguiente. Lo primero será elaborar una tabla como esta, como la que está en la misma página 25. En una columna, en esta columna tiene una lista de alimentos que son los mismos que están en la infografía que ya mostré y tiene una columna con los gramos de azúcar que contiene. ¿Qué ustedes van a hacer? Pues lo siguiente, cuando ya ustedes tengan la tabla hecha con todos los alimentos que están en la imagen anterior, ustedes van a calcular la cantidad de azúcar que tienen y la van a colocar aquí. ¿Y cómo va a ser? Por ejemplo, en la imagen 2 de la infografía está la fruta de almíbar y según esa imagen, la fruta de almíbar tiene 6.3 cucharadas de azúcar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese 6.3 y lo vamos a multiplicar por 5. ¿Y de dónde yo saqué ese 5? Pues ese 5 está en la misma página 25. Al inicio de la infografía dice que una cucharada tiene 5 gramos de azúcar. Entonces, ese 6.3 cucharadas lo multiplicamos por 5 y nos va a dar 31.5 gramos. Y lo vamos a colocar aquí en esta fila. Vamos a hacer así con todos los alimentos. Por ejemplo, el número 3 son los flanes y natillas que tienen 6 cucharadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar ese 6 y lo vamos a multiplicar por 5, como ven aquí, que nos dio 30 gramos. Y lo vamos a colocar en esta fila. Vamos a ir haciendo eso con todos los alimentos que están en la infografía de la página 25. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Vas a elaborar una tabla con lo que consumes diariamente en tus alimentos. Una tabla como esta, en la que deberás colocar todos los alimentos que consumes en un día en la primera columna y en la segunda columna vas a poner los gramos de azúcar que contienen cada uno de esos alimentos. Por ejemplo, hoy yo me tomé en el desayuno una taza de chocolate y voy a calcular cuántos gramos de azúcar tiene esa taza de chocolate. ¿Cómo lo hacemos? Pues en la infografía nos dieron la información, en la infografía que vimos hace un momentito, de que una taza de chocolate tiene 3 cucharadas de azúcar. Entonces, esas 3 cucharadas de azúcar la vamos a multiplicar por 5 gramos. ¿Y de dónde yo saqué ese 5 gramos? Ese 5 gramos está al inicio de la infografía donde dice que una cucharada de azúcar tiene 5 gramos o contiene 5 gramos. Entonces multiplicamos 3 por 5 y nos da 15 gramos y esa información la colocamos en la columna de los gramos de azúcar que contienen. Eso usted lo va a hacer con todos los alimentos que usted consuma un día. Por ejemplo, yo luego me tomé un yogur de fresa y voy a calcular la cantidad de gramos de azúcar que contiene ese yogur de fresa. ¿Cómo lo hago? La infografía nos dice que un yogur de sabores contiene 4 cucharadas de azúcar. Entonces, multiplico ese 4 por 5 gramos, que ya dijimos que una cucharada contiene 5 gramos de azúcar. Y multiplico
4 por 5, que es igual a 20 gramos. Quiere decir que un yogur de fresa contiene 24 gramos de azúcar. Eso mismo usted lo va a hacer con todos los alimentos que usted consuma durante un día y le va a calcular los gramos de azúcar que tiene lo que usted se comió en ese día. Después, ustedes harán lo siguiente. Vas a tomar una tabla o la vas a elaborar una tabla con la información de lo que tú comes durante una semana o 5 días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O tienes también la posibilidad de que si no lo puedes hacer lunes, inicias mañana martes. ¿Qué vas a hacer? Vas a anotar por día la cantidad total de azúcar que consumes. Por ejemplo, hoy lunes yo consumí 30 gramos de azúcar y lo anoto. ¿Cómo yo obtuve esos 30 gramos de azúcar? Recuerden que hace un segundito hemos elaborado una tabla con todo lo que consumimos en un día. Entonces, el día lunes yo calculé todo lo que consumí y me dio 30 gramos. Entonces, ese 30 gramos lo coloco en la fila del lunes. Así lo van a hacer para cada día, para el martes, para el miércoles, para el jueves y para el viernes. Además de hacer esa tabla para ustedes, lo van a tener que hacer con otra persona, con una segunda persona. Puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser un tío, cualquier persona de su familia. Van a hacer la misma tabla, como se muestra aquí, y van a determinar lo que esa persona consume de azúcar por cada día. Por ejemplo, si yo se lo hice a mi papá y el lunes mi papá consumió 25 gramos de azúcar ese día. ¿Cómo lo calculé? De la misma manera, casi un momentito estuvimos calculando cuántos gramos de azúcar estuve yo comiendo con una taza de chocolate, con un yogur, etc. Y lo vamos a ir anotando también por días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eso también lo vamos a volver a hacer con una tercera persona. Puede ser un tío, un primo, un abuelo, la persona que usted prefiera de su familia. Una tabla igual con la información de la cantidad de azúcar que consume por cada día de la semana. Un ejemplo, esta persona consumió, o sea, mi tía, 40 gramos de azúcar durante el día lunes. Y así lo van a hacer por todos los días de la semana. ¿Qué vamos a hacer con esta información? A continuación les explico. Vamos a elaborar una tabla más como esta, que va a tener también los días de la semana, pero en la segunda columna va a tener cantidad de azúcar consumido en promedio por cada integrante. Es decir, vamos a sacar el promedio, la media aritmética que ya hemos aprendido a hacerla. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en los 3 ejemplos anteriores de la persona 1, 2 y 3, que fue mi papá, mi mamá y mi tía, por ejemplo, mi papá, yo dije que yo consumí 30 gramos de azúcar, luego que mi papá consumió 25 y que mi tía consumió 40 gramos de azúcar. ¿Qué hacemos? Ese 30, ese 25 y ese 40 lo sumamos y el resultado lo vamos a dividir entre 3. ¿Y por qué entre 3? Porque fueron 3 las personas que nos dieron los datos. Ese 3 representa la población, es decir, mi tía, mi papá y yo. Y luego el resultado nos dio 32. Y ese 32 lo vamos a colocar en la fila del lunes. 32 gramos consumimos entre los 3. Este fue el promedio, la media aritmética. Eso mismo lo vamos a hacer el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Después, con la información de la tabla anterior, ustedes van a elaborar un gráfico de barras como este. En la parte horizontal, en la parte de las barras,
van a tener los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y en la línea vertical van a tener el número de gramos de azúcar. Por ejemplo, en el ejemplo anterior vimos que el promedio nos dio 32, es decir, entre los tres nosotros consumimos, mi tía, mi papá y yo, 32 gramos de azúcar. Si se fijan, la barra del lunes llega un poquito más arriba del 30, pero está más abajo del 35. Quiere decir que la barra del lunes representa los 32 gramos de azúcar que consumimos el día lunes. Ustedes van a hacer lo mismo para todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. No les va a quedar exactamente como a mí me quedaron las barras, porque ese ejemplo yo lo hice con mis datos. Ustedes lo van a hacer con los datos de ustedes y sus parientes. Por ejemplo, para el día martes, si se fijan, la barra está un poquito más arriba del 15, pero más abajo del 20. Esta barra representa que el martes nosotros consumimos entre los 3, 16 gramos de azúcar. De la misma manera ustedes lo van a hacer, pero las barras no le van a quedar igual como les dije, porque ustedes lo harán con sus datos y de sus familiares. Luego, ustedes van a colocar una raya parecida a la que he colocado, en la que se representa el valor que establece la Organización Mundial de Salud como la cantidad de azúcar que debe consumir una persona al día, que son los 30 gramos. Si se fijan, la línea está exactamente donde está el 30. Quiere decir que el 30 es el gramo o la cantidad de gramos de azúcar que debe consumir una persona según la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué vamos a hacer con toda esta información? Pues bien, vamos a hacer el informe estadístico, pero primero deben ustedes buscar algunas informaciones, investigar algunas informaciones. Deben investigar sobre el consumo excesivo de azúcar, luego investigar sobre la obesidad, diabetes y el azúcar. También deben investigar sobre la alimentación en República Dominicana. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos mencionado de las tablas y los gráficos? Ustedes luego van a hablar cómo es la alimentación de las personas que ustedes preguntaron, es decir, entre sus familiares y ustedes. Luego que ustedes coloquen esto, cómo es la alimentación de las personas que ustedes le preguntaron, van a colocar el gráfico de barras y debajo del gráfico van a mencionar todo lo que vimos hace un momentito. Van a mencionar cómo es la alimentación de ustedes, cuál es el promedio de azúcar que consumen por día, por semana, y esa información la van a mencionar ahí. Después, ustedes van a poner en el informe qué cambios podrían hacer en su alimentación, es decir, qué cosas no deberían consumir, qué cosas sí pueden consumir durante ustedes estén consumiendo alimentos. Esa información la van a colocar ahí. Después van a analizar los resultados que ustedes tuvieron con ustedes y sus familiares y lo van a comparar con la cantidad de consumo de azúcar diario que dice la Organización Mundial de la Salud que debemos tener. Van a comparar lo que ustedes han consumido con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Luego van a hacer sugerencias para que el consumo de azúcar en la alimentación se mantenga en valores saludables. Ustedes van a hacer propuestas, ideas de qué deben hacer qué se debe hacer para que el consumo de azúcar en la comida se mantenga en los valores correctos, en los valores que deben ser. Luego, para hacer el informe ya
por escrito, ustedes deben tener en cuenta una serie de elementos y son las partes que debe llevar ese informe. ¿Qué debe tener ese informe que ustedes van a inscribir? Lo primero es que ese informe debe tener un índice, es decir, una lista de los temas que va a llevar el informe. Debe tener una introducción en donde ustedes van a decir de qué se va a tratar el informe, de qué se va a abordar. Luego ese informe va a tener un desarrollo. ¿Y qué va a haber en ese desarrollo? Pues en ese desarrollo ustedes deben colocar los antecedentes de la investigación. Es decir, van a decir si ese tema se ha investigado anteriormente. Después van a colocar los objetivos del informe, qué ustedes persiguen, cuáles son los propósitos que ustedes tienen con ese informe. Van a mencionar también la metodología que ustedes utilizaron para hacer ese informe, cómo lo hicieron. También deben decir o escribir describir la información obtenida. ¿Y cuál es esa información obtenida? Todo lo que vimos o que mencioné anteriormente, lo que ustedes investigaron sobre el consumo excesivo de azúcar, sobre la alimentación en República Dominicana, sobre cómo es la alimentación de ustedes y sus parientes, sobre la comparación que hacen con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, todo lo que acabo de mencionar hace un momentito. Eso va en esta parte, en la descripción de la información obtenida. Luego ustedes van a hacer una conclusión de ese informe y después deben colocar anexos. ¿Y qué va en los anexos? En los anexos ustedes van a colocar todas las tablas que hicieron y todos los gráficos. Al final van a hacer una bibliografía y en la bibliografía va a ir todas aquellas fuentes donde ustedes investigaron. Por ejemplo, van a colocar ahí las páginas de internet donde ustedes buscaron la información, los libros que ustedes buscaron y leyeron para sacar los datos. También debe estar el cuadernillo, porque las informaciones también ustedes las buscaron en el cuadernillo. Pero si ustedes tienen preguntas de esa parte, de cómo se va a hacer el informe, qué parte lleva y que le expliquen un poquito mejor, lo pueden hacer preguntándole a la maestra de lengua española, que ella les va a ayudar.